Bienvenidos una vez más a Ministerios Camino Angosto y también en este video va a ser un video corto. Vamos a estudiar los 12 o los nombres de los 12 discípulos apóstoles y su historia completa. Cuando digo completa es la historia que tenemos para tener una información a lo más cerca que podemos tener de su historia de ellos. Y vamos a comenzar voy a leer en Mateo, lo encontramos los 12 nombres en el capítulo 10 de Mateo, versículo 2 al 4, y dice: los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Esto es lo que tenemos en Mateo 10:12 acerca de los nombres de los 12 apóstoles. El primero que tenemos, lo que tenemos de información la voy a compartir con ustedes, y está Simón. Otro nombre que recibió por el Señor Jesús es Pedro o Cefas. Los padres del apóstol Pedro, él fue hijo de Jonás o Juan. Hogar, Betsaida y Capernaum. Ocupación, pescador. Características: impulsividad, compasión, cobardía, visión espiritual. Libros escritos: Primera de Pedro, Segunda de Pedro. Historia bíblica y tradición: realizó trabajo evangelístico y misionero entre los judíos, llegando hasta Babilonia. Primera de Pedro 5:13. Ahí está la información de hasta dónde llegó el apóstol Pedro. Tradición: estuvo en Roma, donde fue crucificado con la cabeza hacia abajo. Así está, ahí está la información. Así es de que muchas veces en el pasado yo, al mencionar esto, algunas personas me preguntan, pues, ¿dónde está esa información? Bueno, ahora la tienes. Búscalo siempre he dicho, en las últimas páginas de tu Biblia. Si tienes una como la mía, vale oro. Cuídala, guárdala, cuídala. Su hermano, Andrés, hermano de Pedro, dice otros nombres o sobrenombre, ninguno. Padres, hijo de Jonás o Juan, los mismos padres, el mismo papá. Hogar, Betsaida y Capernaum. Ocupación, pescador también. Características diferentes que su hermano: evangelista, colaborador obediente. Libros escritos, ninguno. Historia bíblica y tradición: originalmente fue discípulo de Juan el Bautista. Primero fue el discípulo de Juan, y cuando él encontró a Jesús fue que le trajo la noticia y se lo anunció también al apóstol Pedro, que se llamaba Simón. Entonces, tradición: predicó en Excitia, Grecia y Asia Menor. Fue crucificado en una cruz de San Andrés. El que sigue, vamos a ir a Jacobo, el hijo de Zebedeo, el mayor. Viene siendo Santiago. Es también por nombre Jacobo, Santiago, en realidad, y viene siendo el primer mártir que tenemos. Otros nombres: Boanerges, o hijo del trueno. Padres: Zebedeo y Salomé. Hogar: Betsaida, Capernaum y Jerusalén. Ocupación: pescador también. Características: egoísta, fiel, de genio vivo. Libros escritos, ninguno. Este no es el apóstol Santiago que escribió el libro de Santiago. Historia bíblica y tradición: predicó en Jerusalén y Judea. Fue decapitado por Herodes, que está
Después fue el primero, porque fue uno de los apóstoles que perdió la vida más primero que todos. En Hechos 12, 1 al 2 encontramos la información. También su hermano Juan, el gran apóstol Juan. Vamos a ver dónde encontramos aquí al apóstol Juan. ¿Dónde se me escapa su? Oh, estaba ahí cerquita. Juan, el discípulo amado. Otros nombres: Boanerges o hijo del trueno, igual que su hermano. Padres: Zebedeo y Salomé. Hogar: Betsaida, Capernaum y Jerusalén. Ocupación: pescador también. Características: cariñoso, indolente, ambicioso y enérgico. Escritos: los libros que él escribió son Evangelio de Juan, Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan, y Apocalipsis. También y historia bíblica y tradición. Trabajó entre las iglesias de Asia Menor. Es por eso que a veces mencionamos que dedicó bastante tiempo en la iglesia de Éfeso. De acuerdo a la tradición, especialmente, aquí está, en Éfeso. Fue desterrado a Patmos después de quedar en libertad, y murió de muerte natural. El único también de los 12 que murió de muerte natural. Entonces, ahí tenemos ya los 4. De ahí vamos a ir a Felipe, Bartolomé y Tomás. Ok. Los que sigues: Felipe, otros nombres ninguno. Padres no conocidos. Hogar: Betsaida. Ocupación no conocida. Características: trabajador, lento en aprender, visión limitada. Wow. Escritos: ningún libro escrito. Tradición: predicó en Frigia y murió como mártir en Hierápolis. Bartolomé es el que sigue. Otros nombres: Natanael. Padres: Talmaí. Hogar: Caná de Galilea. Ocupación no conocida. Características: honesto, religioso, lleno de fe, perjudicial. Escritos: ningún libro escrito. Tradición: fue misionero en Armenia y fue golpeado hasta morir. Jerónimo dice que escribió un evangelio, pero Jerónimo es un hombre que escribía, ¿cómo le llaman los historians? A los historiadores, pero no tenemos ningún libro de él. Así es de que solamente fue uno de esos libros, quizás apócrifos, que no fue autorizado para que nosotros lo tengamos de los evangelios. Otro más: Tomás. Otros nombres: Dídimo. Padres no conocidos. Hogar: Galilea. Ocupación no conocida. Características: necesitado de pruebas. Es el que pidió pruebas al Señor. Devoto, sensible a la verdad. Libros escritos, ninguno escribió. Tradición: trabajó en Partia, Persia, en India, y sufrió martirio cerca de Madrás, en el monte de Santo Tomás. ¿Quién sigue? Vamos a ir entonces buscando a Mateo, el publicano. Otros nombres: Leví. Padres: Alfeo. Hogar: Capernaum. Ocupación: recaudador de impuestos. Características: detallista, evangelista, obediente, conocedor de la Biblia. Evangelio de Mateo. Y murió como mártir en Etiopía. Ahora vamos a ir a Lebeo, por sobrenombre, que también lleva el sobrenombre Tadeo. Padres: Alfeo o Clefas y María, o sea, Judas, el hermano del Señor, que tiene su cartita por ahí antes de Apocalipsis. Hogar: Galilea. Ocupación no conocida. Características: humilde,
preocupado por la santidad, es correcto, defensor de la verdad, y libros escritos, la epístola de Judas. Tradición, predicó en Asiria y Persia y murió como mártir en Persia. También tenemos a Santiago o Jacobo, el menor o el más joven. Dice, otros nombres ninguno. Padres, Alfeo, que viene siendo el apóstol Santiago, que escribió, por eso sus padres son Alfeo, y Cleofas y María. Hogar, Galilea, ocupación no conocida. Características, tardo en creer, líder fuerte y virtuoso, aunque fue tardo para creer, y tiene su epístola de Santiago. Tradición, predicó en Palestina, Egipto, y fue crucificado en Persia. Así es de que ahora vamos a ir a Simón, otros nombres, el celote, padres no conocidos, hogar, Galilea, ocupación no conocida, características, entusiasta, nacionalista o obediente, escritos ningún libro escribió, tradición, fue crucificado. Judas, otros nombres, Iscariote, padres, Simón, hogar, Queriot de Judea, ocupación no conocida, características, traidor, hipócrita, deshonesto, arrepentido, se arrepintió pero tarde. Escritos, ningún escrito. Historia bíblica y tradición dice, traicionó a Jesús por 30 piezas de plata y después se arrojó o se quitó la vida. De ahí tenemos de una vez, vamos a ver el que tomó el campo de Judas, el Iscariote, que es Matías, y después te voy a leer las, es perfect. Vamos a leer también la comprobación. Y Matías, otros nombres ninguno, padres no conocidos, hogar no conocido, ocupación no conocida, características, después de servir fiel y leal, dispuesto a servir fiel y leal. Escritos, ningún escrito. Historia bíblica y tradición, no hay nada escrito de su vida después de su selección como apóstol que sucedió a Judas Iscariote. Hechos 1, 23 al 26. Yo tengo el 1, quizás voy a leer de Hechos 1, 21 al 26, pero aquí nos dice Hechos 23 al 26, no hay problema. Vamos entonces rápidamente voy a leer, ya que leí los nombres de los 12 apóstoles, y vamos a tratar de concluir estos nombres. Una vez más, mi propósito de todo esto es para mostrarte que hoy en día, si yo no es que me atreviera, porque claro que me atrevo a poner la cena de la última cena de los discípulos apóstoles. Yo no tengo miedo de que me acusen, este ya es un católico o está volviendo a sus... No, si yo tuviera que tenerle y para provocar a alguien que me pregunte los nombres, pues te los puedo dar en Mateo, los originales, el llamamiento del Señor a los 12 discípulos y apóstoles en Mateo 10, versículos 2 al 4. Y el que tomó el campo, tenemos a Matías, que fue el que lo vamos a leer en Hechos capítulo 1, 21 al 26 o 23 al 26. Y vamos a ver si la música no se me termina antes. Entonces voy a tratar de leer en esta mañana la muerte de Judas, el Iscariote, de Judas cuando entregó al Señor en Mateo 27, versículos 3 al 8. Y yo creo que ya todos han escuchado o han leído la historia de la muerte de Judas, pero vamos a ver
Si lo leemos rápidamente, en el capítulo 27 dice, versículo 3, entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, se devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas, creo que es suficiente para ver que él se quitó por causa del tiempo. En Mateo 28, versículo 16, vamos a ver lo que es la gran comisión, pero ahí la palabra de Dios en Mateo nos admite que cuando el Señor se les apareció en la gran comisión, ya eran solamente los 11, porque Judas había muerto. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y vamos a ir rápidamente, y ahí sí vamos a tomar tiempecito para leer claramente, primero Dios, para entender. Y dice la palabra de Dios, donde Matías fue escogido y es el sucesor. Si tuviera la cena de los 12, yo diría los 12 originales, pero Matías está ahora en campo de Judas el Iscariote. Y dice, Hechos capítulo 1, versículo 21, y vamos a ver si la música nos sale por perfecto al tiempo. Y dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Y dice, y comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Bersabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Leía en Mateo 28, 16, que ahí se apareció el Señor. Ahora el vacío de Judas, el Iscariote, solo 11, pero aquí dice y fue contado con los 11 apóstoles. Es el que completa otra vez los 12 apóstoles. Así es de que mucho respeto al apóstol Pablo. Pero dije, yo sé que no los que verdaderamente escudriñan las escrituras cuidadosamente, no hay confusión, pero cuando no leemos cuidadosamente o no ponemos atención también a veces, yo he escuchado y me consta que por eso quiero hacer este video, que algunos sí tienen la confusión, que han quizás percibido que dejamos como que si el apóstol Pablo es de los 12, el que reemplazó a Judas el Iscariote, pero no, un gran apóstol, igual que otros apóstoles como Lucas, que no está incluido, o Marcos también no está incluido en los nombres, pero grandes, beneficiosos, también los compañeros del apóstol Pablo, y hay varios, pero entonces en este momento ese es el propósito de compartir con ustedes este video. Dije un poco corto, aunque aún lleva 19 minutos, pero bueno, hicimos lo mejor que pudimos, y que Dios te bendiga grandemente.